Gramsci, en primer lugar, y creo que esto tiene muchísimo que ver con su cambio de perspectiva y su postulado novedoso dentro del mundo marxista o marxiano con X, Gramsci, en primer lugar, es el único de los grandes autores marxistas que no reúne tres condiciones que sí verificamos en la mayoría de los demás. En primer lugar, bueno, nacido en 1891 en Cerdeña, correcto, en Italia y más específicamente en la isla de Cerdeña, en el seno de una familia de clase media baja o pequeño burguesa. Su papá, Francesco Gramsci, era abogado y se había desempeñado como miembro de esa pequeña burguesía cuasi aldeana, se había desempeñado como una suerte de director general del registro de la propiedad de la localidad de donde eran oriundos. Entonces Gramsci, en primer lugar, es de los principales autores, de los principales próceres teóricos e intelectuales del marxismo. En primer lugar, la primera peculiaridad: proviene del mundo mediterráneo y latino, proviene de un mundo todavía empapado de catolicismo. A diferencia de los otros grandes autores del marxismo, comenzando por Marx y Engels, que provenían de un ambiente predominantemente protestante, en el caso del centro de Europa, más puntualmente Alemania. No solo eso, sino que ambientes muchísimo más en donde el laicismo, de la mano del protestantismo, y muchas veces a pesar del propio protestantismo, había cobrado fuerza. Entonces, primera caracterización de Gramsci: no es un alemán, tampoco es una persona que venga del norte de Europa o del este de Europa, es un hombre que viene del sur de Europa, de un ambiente profundamente católico, de un ambiente latino, mediterráneo. Te agrego un detalle, de una Italia que históricamente sufrió estas condiciones de división de poderes, Totalmente. Dividida en principados. Esto ya lo advertía. La fragmentación política. Ya Maquiavelo se quejaba de la división del poder que había históricamente en la Italia renacentista, y además con el Estado de Vaticano, es decir, que estaba clavado en el centro de Italia. Exactamente. Che, y en el centro de la historia de Italia, no solo de la vida política de la península. Que justo en la época de Mussolini estaba ganando su autonomía, ¿no? Totalmente. Bueno, el Concordato de Letrán, en definitiva, la unificación italiana, como bien decís, un producto tardío dentro de Europa, junto con la alemana, segunda mitad del siglo XIX, el Concordato de Letrán, 1929, con Mussolini. Que le da carácter de ciudad autónoma del Vaticano. Así es, pero el Vaticano y el catolicismo como el espíritu que se respiraba por todos lados, y el Vaticano y la Iglesia Católica, o sea, como el eje de la vida cultural. Nada más lejos de la posibilidad de hacer un asalto al poder, al estilo Unión Soviética contra una atmósfera completamente la diferente dinastía a la de Marx, a la de Engels, a la de Lasalle, a la de Trotsky, a la de Stalin, una atmósfera completamente diferente. La latinidad, el mundo del Mediterráneo, un mundo empapadísimo de catolicismo, con el Vaticano a 2 cuadras, por así decir. En segundo lugar, siempre comparando con las figuras, con los teóricos más importantes del movimiento comunista. Es uno de los pocos, si no el único, que proviene de clase media baja y de un sector no rural, pero cuasi aldeano. ¿Correcto? Un campesinado, podríamos decir. Claro. O sea, y que se crió y se formó, si bien él se forma a partir de 1911 en la Universidad de Turín, gracias a una beca de una fundación, que se formó en su adolescencia y en su niñez en el contexto de una sociedad, como bien decís vos, cuasi campesina. Claro. Los demás autores del marxismo provenían de grandes ciudades y la mayoría de ellos, empezando por el propio Marx, no pertenecían a la clase media-baja, ni mucho menos a la clase baja. El caso más claro de esto es el de Braunstein, Lev Davidovich Braunstein, más conocido como León Trotsky. Claro, que eran personas incluso muchas de ellas adineradas. Entonces aquí hay una diferencia de ambiente cultural, de nacionalidad, pero también de clase social. Condición económica y clase social. Y también, y esto hay que recalcarlo, y volvemos a la atmósfera cultural, ya no solo del entorno social, sino la atmósfera cultural familiar. Y el anclaje cultural familiar es uno de los pocos autores, de los más importantes del movimiento comunista, de lo que denominamos genéricamente marxismo, que no era de origen, que no proviene de una familia de origen judío, sino de una familia de origen católico. Y todo esto se nota en el pensamiento de Gramsci. Por lo pronto, como bien dijiste vos,
la concepción y la percepción, más básicamente la percepción del decurso histórico y de su sentido, en Gramsci es mucho más profunda, por así decir. O sea, escapa al economicismo que desde Marx en adelante había marcado al pensamiento comunista. Claro. Casi que, y esto lo dice el padre Alfredo Sáenz, casi que siendo Gramsci comunista y siendo que nunca renegó del mismo, la percepción de la historia y la concepción del decurso histórico y del sentido de los procesos históricos por momentos adquiere el formato y la profundidad de los planteos teológicos. Claro, claro. Segunda característica. Es casi un teólogo del marxismo, así lo han definido. Casi un teólogo inmanentista, un teólogo ateo, obviamente. Menuda paradoja o menuda contradicción. Sí, haciendo la salvedad que por definición la teología es una reflexión sobre Dios, o sea, necesariamente que no encajaría, pero digo, su forma estilística y la forma de abordar el tema lo transforma. Claro. Como bien decís, en una suerte de teólogo del marxismo. Teólogo inmanente, teólogo inmanentista o ateo del marxismo, lógicamente. Claro. Fíjate vos que incluso, por eso la percepción de los procesos históricos y de la causa y del sentido de los procesos históricos y de las realidades sociales no queda atrapada en ese frío economicismo en el que estaba como encasillado, y de hecho todavía está en gran medida encasillado el pensamiento marxista, en esa estructura económica de la cual Marx y sus seguidores más ortodoxos hacían depender a modo de superestructura todo lo demás. Porque no nos olvidemos que desde Marx en adelante, para el marxismo ortodoxo, toda manifestación, no solo sociocultural, sino las que desde nuestra perspectiva forman parte de la vida individual, para Marx todo era social porque era colectivista, pero toda manifestación humana, en definitiva... Sí, es el ser social el que determina la conciencia. Claro, y toda manifestación, sea individual o social, que en el fondo para Marx siempre es social, pero toda manifestación humana depende de la organización de los medios de producción como corazón de la actividad económica y del mundo económico. Claro, removiendo o modificando esa estructura, se modificaría como consecuencia necesariamente todo lo demás. Y Gramsci, de hecho, había que asaltar el poder del Estado cuando esa estructura generaba las crisis por las contradicciones, había que asaltar mediante la vía revolucionaria el Estado e instalar la dictadura del proletariado, idea esta que se inicia con Marx y que Lenin, Ulyanov, ¿correcto?, él desarrolla más, y Gramsci dice, no, primero hay que hacer una revolución cultural. Entonces, al plantear la conquista cultural que precede a la revolución armada. Claro, y no la revolución armada que es la que, utilizando el poder del Estado, va a generar el cambio de la estructura y todo lo demás, como decía Jesucristo en el Evangelio, si se me permite que lo parafrasee, y con todo respeto, cambia todo lo demás por añadidura. Claro. Entonces dice, no, la revolución primero tiene que ser en las bases culturales. El concepto de sociedad civil, distinguido del concepto de Estado, un concepto de Estado que la escuela politológica inglesa ya había acotado a gobierno, es un concepto de Gramsci. No había prácticamente diferencia, ¿no? Claro, es un concepto de Gramsci. Entonces, había que tomar el espíritu de la sociedad civil y sus instituciones, la cultura, y después pasar, en todo caso, a tomar el poder del Estado para modificar las condiciones económicas o la estructura pero en económica. este sentido no es casual, y te agrego este pequeño paréntesis, que Gramsci asocie a la revolución marxista con el proceso que hizo el cristianismo en épocas de Constantino. Es decir, él considera que para el momento del Edicto de Milán, es decir, cuando se oficializa en Roma la religión cristiana, la moral cristiana ya estaba previamente y mucho antes instalada en la sociedad. La moral cristiana se practicaba incluso en las peores épocas de la persecución, por ejemplo, entre otros, de Diocleciano. Ya el pueblo de Roma se había ungido, se había dejado invadir, por así decirlo, por una nueva concepción moral que tenía que ver con los valores que imperan en el cristianismo. Yo creo que Gramsci no es permeable a observa esto, lo apunta.
forma parte y tiene que ver con su formación. Es que Gramsci lo conocía mejor que los otros autores, claro, insisto, porque es un autor italiano, es un autor latino, es un autor y por formado analogía lo y criado en un ambiente católico. ¿A cuál debería claro. ser el proceder de la revolución? Y esa era la historia de los ancestros lejanos de Gramsci, claro, y del ambiente, de los ancestros de quienes eran sus compatriotas. Entonces Gramsci tiene una comprensión hasta por origen, por marca de fábrica, que era ajena a los otros autores importantes y pensadores importantes del marxismo. Y fíjate que acá es una idea en el fondo, y que se me entienda bien, en este sentido al que me voy a referir, profundamente aristotélica. Aristóteles en la política planteaba con muy buen tino que la vigencia y la perdurabilidad de un régimen político, de una constitución en el sentido no formal sino material, dependía de la paideia, es decir, de la educación, no en el sentido enciclopedista, sino en el sentido griego o greco-latino de la paideia, es decir, de la formación integral de la persona y de la persona en la polis o en la sociedad. Entonces, Gramsci repite este concepto, pero lo pone al servicio de la revolución. Bueno, perdón, algo de esto había vaticinado Louis Althusser, también desde una perspectiva más cercana al estructuralismo francés, pero cuando él hablaba del aparato ideológico del Estado, o sea, para Marx el Estado era una especie de agente que en apariencia hacía las veces de árbitro, pero en realidad el Estado burgués es un instrumento de dominación de la clase dominante. Claro, que lo que hacía era garantizar las relaciones de dominación, era un garante de las relaciones de explotación. Entonces, remover el Estado burgués para Althusser ya no tenía solamente que ver con el aparato represivo del Estado, sino que el Estado ejercía una presión ideológica a través de la educación. Digo, volviendo a este paralelismo. Claramente aparece la misma conexión de Aristóteles. Entonces decía, en realidad lo que hay que cambiar es la educación burguesa y los modelos de vida que son condicionalmente burgueses en la sociedad para establecer la revolución. Y lo que tiene de interesante es que descubre algo y denuncia algo que durante muchos años fue negado, pero que jamás se le hubiera escapado a un hombre del medioevo ni a un hombre greco-latino de la época clásica. El liberalismo presumió en lo jurídico y también en lo educativo, so pretexto de ser científico, pretensión que también el marxismo asume para sí, ¿correcto? Sí, se autoadjudicaba esa condición. Claro, presumió de asepsia ideológica. Claro. Y lo que Gramsci está diciendo es que siempre se adoctrina. Claro. En este sentido, quita la máscara al liberalismo y a la burguesía como clase dominante. Pero en realidad lo que hace es denunciar algo que perfectamente podría haber denunciado o marcado u observado Aristóteles. O cualquier medieval. Decir, mire, cuando usted está formando, y lo mismo el derecho siempre tiene un núcleo ético. Esta idea que él señala del derecho separado de la moral y de un derecho aséptico, como si fuera un conjunto de reglas técnicas que no tienen nada que ver con una concepción de la persona, de la sociedad y de los valores, una determinada concepción ética, es mentira. Entonces Gramsci se da cuenta de esto. Lo que pasa es que retoma aquellas viejas enseñanzas, denuncia la falsa asepsia ideológica del derecho liberal, de la educación liberal enciclopedista, pero él lo pone al servicio de un proyecto comunista. Ahora, al plantear la nueva metodología, que sin ningún lugar a dudas sobre bases más realistas, es una metodología mucho más exitosa, mucho más eficiente, tiene deficiente lo que tiene de imperceptible, también, y él creo que o no se apercibió o no lo quiso admitir, pone en crisis los basamentos, los postulados ideológicos fundamentales del marxismo, porque implica negar el economicismo del marxismo y la diferencia entre estructura y superestructura. Claro, o consideran que digamos, deberían ser adaptados a una realidad postrera. Claro, posterior. pero Marx lo plantea con el dogmatismo propio. Y aparte, es verdad que Marx pretendía que eso era universal para todas las épocas. La historia del hombre es la historia de la lucha de clases. No importa la época, siempre la estructura económica o el modelo de acumulación es lo que condiciona todo lo demás. Sí, eso es cierto. Yo creo que también hay que agregar lo que decís, me parece fabuloso, me parece un muy buen resumen de lo que es el nacimiento del pensamiento. Yo no creo, sinceramente, que Gramsci solo haga una elucubración desde postulados simplemente teoréticos, sino también que él vio desde la praxis los fracasos de la revolución desde la Liga Espartaquista. En Alemania. Digo, la Liga Espartaquista no es por los espartanos, sino por Espartaco. No por Espartaco, sí. O sea, no por Esparta, sino por Espartaco, el esclavo romano.
Karl Liebknecht, ¿verdad? Y Rosa Luxemburgo. 1919 en la naciente y fallidísima República de Weimar. De Weimar. En Alemania. Los fracasos de una revolución al estilo Unión Soviética, estos traspiezos, tropezones que dieron. Él estuvo en inicios, 1922 en la Unión Soviética. Claro. Y déjame que aclare esto porque va en el mismo sentido de lo que claramente estás marcando. El comunismo, para consolidarse, el bolcheviquismo, que fue la versión ruso-soviética del comunismo. El costo, es verdad. Para consolidarse, en 1922, cuando Gramsci estaba visitando la Unión Soviética como miembro del Partido Comunista Italiano, reconocen, en los primeros años de la década del 20, para no cometer ninguna imprecisión, en los primeros años de la década del 20 se reconoce que desde finales de 1917, cuando se opera la revolución bolchevique, y los primeros años de la década del 20, la consolidación del régimen bolchevique, de la revolución y el régimen instalado en virtud de la misma, requirió la muerte de entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas por razones políticas. Un auténtico genocidio, no por motivos raciales, pero sí por motivos religiosos y políticos. Y la enorme mayoría... Desde luego que había oficiales del ejército blanco, que se mantenían leales al zar, que había miembros de la nobleza, pero la enorme mayoría eran obreros y sobre todo campesinos, vale decir, los sectores sociales en cuyo nombre se había hecho la revolución. Claro. Gramsci toma nota de esto. Lo veía como una contradicción, claro, y no se pudo imponer con forceps el marxismo de esa manera. Y le pasó lo mismo a Guevara en Bolivia, por otras razones si se quiere. Al Che Guevara en Bolivia, el comunismo siempre fue visto por las poblaciones campesinas, muchas de esas indígenas, en Sudamérica, como un producto completamente ajeno. Sí. Pese a que reclamaba también aquí en Latinoamérica hablar en nombre de y representar a aquellos mismos que de pronto o lo miraban con indiferencia o abiertamente lo rechazaban. Y ahí Gramsci, que se casa con una mujer rusa, que tiene un hijo, elucubra la idea de la revolución cultural.